Yo soy de origen chileno. Viví toda mi infancia y mi adolescencia, mi primera juventud, digamos, en Chile. Eh, Básicamente la viví bajo el régimen militar de la dictadura de Pinochet. Nací en una ciudad muy pequeña y industrial al sur de Chile, más o menos a unas 10 horas al sur de Santiago. Una ciudad que se llama Tomé, muy cercana a Concepción, que es como la capital del departamento, digámoslo así, donde hay una universidad que es precisamente la Universidad de Concepción, una de las universidades públicas más grandes de Chile. La ciudad donde yo nací vivía de lo que se podía lograr como obrero de una fábrica. Había básicamente 3 o 4 fábricas, 3 fábricas de textiles y una de manufactura de alimentos de mar. Entonces se podría decir que en su momento Tomé era un pueblo obrero. El proletariado siempre fue una, digamos, condición que hizo reflexionar y reaccionar a principios de los 70s a quienes debían en ese momento tomar la decisión si ingresar a trabajar en una fábrica o acudir a la universidad que quedaba a media hora de esta ciudad. Mi padre fue uno de los que decidió reaccionar y decidió estudiar en la universidad. Ingresa a la escuela de sociología, sus estudios se ven interrumpidos el día del golpe y tiempo después regresa a la universidad y termina su carrera y también estudia ingeniería industrial. Mi padre era en ese momento, participaba en el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, muy activo, y eso mismo le hizo años más tarde tomar la decisión de salir de Chile por persecuciones políticas. Es así como 3 años después yo llego a vivir a Colombia. Mi padre se instala aquí en Colombia, yo llego 3 años después de su partida, en el año 85. Mi padre en ese momento se termina la universidad y es contratado por el Ministerio de Salud en una oficina del ministerio 10 horas al norte de Tomé, en Valparaíso. Prácticamente lo que sucede con mi padre es que debe cambiar prácticamente su identidad política para sostenerse y mantenerse vivo y para evitar represalias. Eso se logra de cierto modo confundir al aparato e ingresa a trabajar en el Ministerio de Salud bajo la dictadura de Pinochet. Pero esto se da, como te digo, en el norte de Chile. Viaja mi padre con toda su familia y yo sigo, digamos, mi desarrollo como infante y como adolescente en Valparaíso, entre Valparaíso y Viña del Mar. Pienso que recién ahí empecé a tener una conciencia de lo que sucedía en términos políticos. Me considero parte de una generación que, si bien no tuvo que ver directamente con la toma de decisiones y el asumir responsabilidades, fuimos hijos de esa generación y en algunos casos esa generación que Alejandro Zambra, un escritor joven chileno, llama como los personajes secundarios, es decir, mi generación la nombra como los personajes secundarios. En muchos casos, dependiendo las condiciones familiares, socioeconómicas, etc., esa generación vive la dictadura de distintos modos. Entonces, aunque yo no lo quisiera y aunque mi padre ya estaba exiliado, vivía en un contexto muy acosado y perseguido políticamente. Entonces me tocó de cierto modo bandear, escurrirme, esconderme muchas veces
escaparme, ¿sí? de aprehensiones de la policía. Entonces tuve de todos modos y alcancé a percibir en el cuerpo una suerte de opresión, una opresión directa, que mi hermano, por ser un poco mayor que yo y ya estaba en la universidad, vivió, digamos, todavía de una manera más recia. Pero lo que alcancé a vivir yo en mi infancia me dejó claro que vivía en un país con ausencia de democracia, que vivía bajo una opresión muy fuerte, que fui directamente acosado junto con mi familia y que era urgente salir de Chile. Llegar a Colombia no fue fácil, de hecho creo que yo llegué muy poco tiempo después del asesinato de Lara Bonilla. Y de ahí para adelante, pues todos sabemos, se vive el final de los 80s y la década de los 90s con... se vive una atmósfera siniestra, terrible y sobre todo muy confusa, todavía más confusa, porque finalmente las dictaduras, se tiene claro que la opresión es unidireccional, que hay un ataque que viene en un sentido y en una dirección, que proviene, que tiene un origen y un destino. Pero lo que empieza a suceder en Colombia lo sabemos, y algunos analistas lo proponen así, no es ni unidireccional ni es una opresión de arriba hacia abajo, ¿sí? Ni de uno contra otro, sino que es no es vertical, sino perfectamente horizontal, y tampoco en una planimetría, sino en una suerte de territorio tridimensional, en el que las coordenadas de ataque, de víctimas y de aparición de victimarios se pueden dar de infinitas maneras, de múltiples formas, pueden contar con diversos recursos, mucha creatividad orientada hacia la muerte, ¿no? Tomé la buena decisión de estudiar artes, pienso yo, y por supuesto lo que yo iba a ir fundando como idea de arte iba a estar sostenida, iba a estar de cierto modo apuntalada por las vivencias mías en Chile y las vivencias mías en Colombia, que por supuesto pienso yo determinan un acento y determinan un rumbo, un sentido, un ritmo, una orientación, ¿sí? Cuando todavía no hay cuando todavía no, de tus manos no resulta una creación, todavía no resulta un objeto que tú puedas instalar en un escenario cultural, pues por lo menos empiezas a vislumbrar un ritmo, una suerte de ritmo poético, de todos modos, que va a ir intentando darte o fundar una idea de arte, y por otro lado orientar tus energías, tu sensibilidad, tu cuerpo y tus acciones hacia un modo de hacer y hacia un modo de comunicarte con el mundo, ¿no? Y en este caso creo que en mi caso ha sido crucial, por supuesto, ingresar a esa idea de arte con todo mi equipaje, con toda mi experiencia de vida. Lo que entiendo es que hay momentos en que la memoria nos interesa, como esa memoria pública de eventos, acontecimientos que hemos vivenciado, compartido, pero que a la hora de acudir a ellos, de un cierto modo, recién se constituyen en una fuerza promotora, recién se constituyen en una memoria que promueve cosas. Pienso que el recuerdo es objetual. Pienso que un acontecimiento histórico es recordado por todos, pero es conmemorado también de modos individuales. Y el artista, creo que en esas conmemoraciones, cuando se inmiscuye ya a un sujeto, a quien recuerda, aparece ya un asunto que tiene que ver con la memoria. Es decir, el recuerdo es como lo que se recuerda, pero la memoria aparece cuando hay un quien recuerda, cuando hay un quien recuerda de cierto modo. Y cuando hay un quien recuerda de cierto modo,
hay una anunciación de una fuerza singular de recordación que lo hace una conmemoración singular. Entonces esa fuerza finalmente termina desprendiéndose de ese evento histórico, de ese cuerpo, y se capitaliza en tanto fuerza autónoma y singular. Es la manera como yo reconozco en mi proceso, ¿cierto? Y ahí aparece una frase de Chris Marker clave. Dice: la historia es un cuerpo con una herida, la memoria es una herida sin cuerpo, es una herida que se desprende de ese cuerpo, se viene al presente, y en ese presente, en tanto fuerza, exige un cuerpo, exige resolverse en un cuerpo. Y yo creo que ese cuerpo finalmente es un público. Es decir, el artista lo que logra es, a través de esa fuerza promotora que es la memoria, instalar la herida en el cuerpo, instalar la herida en el cuerpo del público. Que si la guerra forja guerreros, pienso que algunos artistas lo asumieron en sus tiempos. Creo que es Pasolini el que dice: para un tiempo de guerra, un cineasta soldado o un cineasta guerrero, ¿no? Pero creo que la resistencia y la guerra ahí es contra la guerra, es decir, creo que es precisamente con lo que tú anuncias, ¿no? Esa recuperación de la fragilidad, esa recuperación de nuestra verdadera condición, ¿sí? Entonces pienso que sí, estoy de acuerdo, el arte debe reconocer sus armas, que a la vez son herramientas. Pienso que está llamado hoy en día con urgencia la presencia del cuerpo, y entender que el asunto de lo bello no va a estar más fuera del cuerpo, sino que va a estar constituido como acción de lo bello, el acto mismo del cuerpo como acto de lo bello, ¿sí? Como el asunto de lo estético. Negri lo dice: no podemos hablar más de estética como algo que está fuera del cuerpo. Lo único que me permitiría hablar de estética sería reconocer ese asunto de lo bello en el acto de lo bello, los cuerpos bellos que asumen gestos bellos, ¿sí? Creo que es un poco la exigencia de nuestro tiempo. Nunca he dejado de preguntarme sobre la eficiencia, la eficacia de nuestro quehacer en la sociedad. La idea de arte con la que me he relacionado ha confiado en un asumir responsabilidades sociales, en un entender que a través del arte se pueden asumir funciones sociales, como por ejemplo funciones utópicas. Los artistas estamos obligados a ser utópicos, es decir, es nuestra responsabilidad asumir la utopía bien entendida, no como fantasía, no como ilusión, no como algo inalcanzable, sino la utopía en el sentido filosófico más auténtico y profundo, la utopía como esa función social encargada de abrir posibles, alguien decía, creo que es Alfredo Gómez Muller, en una entrevista, decía, por supuesto acudiendo a filósofos y a pensadores que a él le han interesado mucho en su investigación, decía que no hay cultura donde no hay utopía, ni hay utopía donde no hay cultura, es decir, la cultura resulta de la utopía, esa función social que se encarga de abrir posibles, ¿sí? Lo primero que se enferma en la guerra es, de cierta manera, la posibilidad, primero, de análisis de nuestros propios hechos, y por supuesto eso enferma a la cultura, ¿sí? La cultura enferma en cuanto a que no es capaz de producir su propia crítica, su propio análisis de sus propios hechos, ¿sí? Entonces creo que en estos momentos lo importante es que se nos anuncia un estado en el que asumir la utopía es urgente, asumir esa función social de abrir posibles, ¿sí? Que de cierta manera es trabajar en la cultura, en la sanación de esa cultura, ¿sí?
volver a tener la capacidad de ser nuestros propios analistas y nuestros propios críticos de nuestros propios hechos, que han llegado a una barbarie impresionante, ¿no? Si cuando se llega a esos grados de barbarie es que no tenemos los recursos ya para entenderlo, mucho menos para corregirlo, ¿sí? Entonces hay que trabajar fuerte en eso, y creo que siempre he confiado en una idea de arte, motivada por muchos, por supuesto. Pienso que, por ejemplo, a estas alturas del partido tenemos que desempolvar a Joseph Beuys, tenemos que desempolvar a Chris Marker, tenemos que desempolvar a documentalistas grandes como el mismísimo Patricio Guzmán, tenemos que traerlo a nuestras aulas, ¿no? Tenemos que traerlo a nuestros estudios, a nuestros talleres, tenemos que hacer el ejercicio de entender a Beuys, ¿sí? De acercarnos y decir, bueno, han pasado 20, 30 años y nunca lo entendí, voy a hacer el ejercicio, voy a tratar de entenderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque veo en ellos ese atreverse a la utopía como función social que abre posibles, que desbarata linderos, pero que dentro de ese linderos impuestos por los sistemas políticos imperantes, por los sistemas educativos imperantes y que no han servido para nada, que lo único que han servido es plantear unas relaciones de guerra de todos contra todos, una jerarquía de la academia, una jerarquía perdón, de un profesional sobre otro profesional, de un artista sobre otro artista, de una competencia. Y creo que esa utopía para lo que nos va a servir es más bien para abrir la posibilidad de unos nuevos modos de relación interhumana, que no estarían, como dice Gómez Muller, no estarían más fundados en la guerra del todos contra todos, como muchas sociedades vivimos hasta este momento, y que no tiene que ver solamente con asuntos bélicos o de conflicto bélico o social o militar, sino que tiene que ver con muchos más aspectos de la vida humana. Una economía, por ejemplo, de la guerra del todos contra todos es una economía como la vivimos, ¿sí? ¿Ya? En donde cada quien lucha por tener el control y el poder de unos intereses. Entonces, sería plantear y trabajar en el abrir posibles de nuevos modos de relación interhumana que estarían más fundados en la cooperación. Casi siempre trabajo pensando que ese va a ser como el último trabajo, pero pues eso es algo que nos pasa, creo yo, a todos, porque en mi caso no es tan rico. Es decir, yo les digo a la gente siempre, les digo, hay artistas que trabajan con lo que les gusta y hay artistas que trabajamos con lo que no nos gusta, y trabajar con lo que no nos gusta es pesado. Entonces siempre está la esperanza de que dejen de pasar esas cosas que a uno no le gustan para poder dejar de trabajar. Un mundo sin artistas sería un mundo genial, sí, porque sería la prueba clara de que todo está perfecto, sí, no hay problema, no hay quien esté ahí sobando la vida con tratar de poner el ojo en algún lugar, ¿sí? Pero entonces sí, siempre queda un espacio para la siguiente, y para la siguiente, y para la siguiente. Perdón, no sé quién decía que las películas no se terminan sino se abandonan. Se abandonan, sí, sí, sí. O su papi, que dice que los libros se publican para dejar de corregir. Exactamente.